A veces, las palabras más dolorosas son las que nunca se suponía que escucharías. Pasaba por la cocina cuando oía a mi nuera susurrarle a alguien por teléfono, «Siempre está cercao», como un ruido de fondo en mí, detuve en seco. No sé que lo oyera Ann, pero lo oí. Y una vez que oyes algo así, no puedes dejar de oírlo. Me llamo Eleanor May Whitmore. Tengo 74 años. Pasé la mayor parte de mi vida trabajando como enfermera, titulada en un pequeño hospital cerca de Savannah. Estuve casada con un buen hombre llamado Harold. Era maestro de escuela y amaba la poesía y el jazz. Criamos a 2 hijos en una casa tranquila, llena de libros, comidas caseras y paseos dominicales por el parque. Harold falleció hace 8 años. Después de mi caída el invierno pasado, mi hijo menor, Greg, me pidió que me quedara con él y su esposa Melissa mientras sanaba. Dijo que estaría a salvo con ellos. Le creían si esta historia te llega al corazón. No olvides suscribirte y decirme desde qué ciudad o país la estás viendo. Tengo mucha curiosidad por saber dónde se escucha mi voz. Oían al principio. Todo parecía ir bien. Me dieron la habitación de invitados de la planta baja, con una pequeña cómoda y una manta, suave doblada con cuidado a los pies de la cama. Melissa incluso dejó una vela de lavanda junto a la ventana. Recuerdo que pensé que olía demasiado elegante, pero agradecí el gesto. Me dije a mí misma que solo me quedaría hasta la primavera. Eso fue hace casi un año. Con el tiempo, las pequeñas cosas empezaron a cambiar. La manta desapareció. La villa se fue. La habitación ya no parecía una habitación de invitados. Parecía una caja donde me dejaban y me olvidaban. Melissa empezó a llamarla su espacio. No mío, no nuestro. Solo suyo. La bombilla de encima de mi cama se fundió y nadie la cambió. Bajaron las cortinas para limpiarlas, pero nunca volvieron. Mis cosas fueron trasladadas poco a poco a cajones más pequeños. Un día, vi a Melissa quitar mis fotos familiares del estante del pasillo para hacer espacio para las velas aromáticas. Me quedé allí parada, en silencio, observando. Ann no me vio. O tal vez sí, y decidió no decir nada. Ann nunca me dijeron que me fuera. Nunca gritaron por lo sentí. Lo sentí en el silencio durante la cena. Lo sentí cuando subieron el volumen de la televisión lo justo para ahogar mi voz. Lo sentí cuando Greg dejó de preguntarme cómo estaba mi espalda. Lo sentí sobre todo cuando pregunté si podía acompañarlos en un paseo de fin de semana. Y Melissa dijo, «Este es solo para nosotros». Esa noche, me senté en el borde de la cama y miré las paredes pálidas. Vi las tenues marcas donde solían colgar los marcos de fotos. No los había puesto yo. Alguien más lo había hecho. Alguien que se había ido. Tal vez, alguien que también había dejado de ser querido. Bajé la mirada a mi regazo. Mis manos descansaron tranquilas, como todos los días desde que llegué. Me susurré, «Sigues aquí, pero no estás realmente aquí, ¿verdad?» A la mañana siguiente, preparé té y me senté junto a la ventana. Llovía suavemente. Sostuve la taza caliente entre las manos y me miré en el cristal. Parecía mayor de lo que recordaba. No solo en mi cara, sino también en mi forma de sentarme, como si intentara ocupar menos espacio. Fue entonces cuando lo supe. Ann me había convertido en un mueble, siempre en la habitación, nunca en la foto. Ann, y una vez que veas eso claramente, no podrás dejar de verlo. Ann. Desde ese momento, dejé de intentar ser parte de la imagen. Empecé a moverme de otra manera, más suave. Ann, más silenciosa. Esperé a que todos salieran de la cocina antes de servirme el té. Caminaba de puntillas por la sala de estar. Cuando Greg y Melissa veían la televisión, empecé a tener cuidado de no hacer demasiadas preguntas, cuidado de no compartir demasiados pensamientos, cuidado de no existir demasiado ruidosamente. Fue algo que me dijeron que hiciera. Fue algo que aprendí a hacer. Como la memoria muscular después de demasiadas miradas frías y sonrisas poco entusiastas. Empecé a notar cuántos de mis días pasaban sin que nadie dijera mi nombre. Ya no era mamá y no. Era Eleanor. Simplemente estaba allí. La persona que rellenaba los filtros de café, la que doblaba la ropa que quedaba en la secadora, la que siempre mantenía la nevera llena de huevos, mantequilla y pan de molde. Una tarde, Melissa invitó a unos amigos. Estaban riendo en el comedor, tomando tragos y preparando tablas de quesos en la encimera de mármol. Entré con una bandeja de galletas que había horneado esa mañana. Antes de que pudiera hablar, Melissa se giró y dijo, «Ah, esta es nuestra ama de llaves. Le gusta estar ocupada». Todos sonrieron educadamente. Nadie preguntó mi nombre. Dejé la bandeja y retrocedí. Las risas se reanudaron sin mí. Regresé a mi habitación y me quedé sentada en la oscuridad un buen rato. No era su invitada Ann.
No era su mayo ere, solo era una sombra en el pasillo. Hubo otros momentos que se acumulaban como pequeños cortes que no notas hasta que estás cubierto de ellos en un día. Me uní a ellos en la sala. Los niños estaban jugando a un juego de mesa en el suelo. Sonreí y pregunté si podía unirme. Greg levantó la vista y dijo, «Quizás otra vez, mamá». Este es un poco rápido, Ana, sentí. No lo decía con mala intención. Eso lo empeoró, no era crueldad. Era indiferencia. Me quedé junto a la puerta y los observé reír y pasarse las cartas. Me quedé allí 5 minutos enteros antes de darme la vuelta. Ninguno volvió a levantar la vista en otra mañana. Volví a escuchar a Melissa al teléfono. Su voz era suave, pero las paredes eran delgadas. Dijo, «Solo quiero recuperar mi casa. Quiero respirar de nuevo. Ella siempre está aquí». Puse la mano en el pomo de la puerta y la solté lentamente. Ya no quería entrar a la cocina. Empecé a esperar a que todos se fueran para preparar el desayuno. Comí de pie, en la encimera, para no ocupar una silla en la mesa. Empecé a despertarme antes que todos, solo para volver a ser invisible antes de que empezara el día. Una noche, oí a Greg y Melissa hablando de la casa. Melissa dijo que quería remodelar la habitación de invitados después de que las cosas cambiaran. Greg le preguntó si estaba segura. Melissa dijo, no estará con nosotros para siempre. Lo sabes. Me quedé en la cama mirando al techo, sintiendo que el aire a mi alrededor se volvía más denso con cada palabra. Antes era la enfermera que se sentaba junto a los pacientes moribundos, tomándoles la mano para que no se sintieran solos. Ahora, era yo quien desaparecía lentamente. Pero esta vez, nadie me tomaba la mano. Al día siguiente, me quedé en el pasillo mirando el estante donde había estado mi foto. Una vela nueva había ocupado su lugar. Olía a eucalipto y a algo dulce que no reconocía en mí. Incliné y vi la etiqueta, «Hogar en paz». Sentí una risa extraña subir a mi pecho, pero la contuve. Esa noche, abrí mi cajón y descubrí que faltaba mi libro de oraciones. Busqué por toda la habitación. Más tarde, lo encontré debajo de una pila de revistas viejas en el armario de la ropa. No pregunté cómo había llegado allí. Simplemente, lo sostuve cerca de mi pecho y me senté en la cama un buen rato. Todavía olía al cajón donde solía estar. Ese olor era el último lugar donde aún me sentía conocido. Hubo una cosa más. Un instante breve, pero se me quedó grabado. Durante la cena, estábamos todos sentados a la mesa. Melissa había hecho sopa y yo había horneado una bandeja de panecillos. Nadie mencionó los panecillos, ni siquiera Greg. Al final de la comida, Melissa dijo, «Deberíamos planear un viaje de fin de semana pronto, solo nosotros 4. Se refería a Greg, los niños y ella misma. Yo estaba sentado allí mismo, con una servilleta en el regazo. Greg dijo, «¿Eso suena bien?» A nadie me miró. Asentí y me disculpé temprano. Me quedé en mi habitación con la puerta cerrada, escuchando el ruido de los platos y el zumbido de lavavajillas. Esa fue la noche en que me dije, «Ya no eres menos que un invitado. Eres menos que una presencia, a menos que un mueble, menos que un sonido». A la mañana siguiente, abrí el armario y miré mi ropa. La mayoría seguía en la maleta que había traído hacía un año. Nunca la había desempacado del todo. Algo en mi interior lo sabía. Ese día, doblé todos los suéteres, limpié mis zapatos viejos, saqué mi bolso y revisé la cremallera. No sabía exactamente para qué me estaba preparando, pero sabía que me estaba preparando. Sabía que no podía quedarme así mucho más tiempo. Ya no esperaba que me echaran. Ya había empezado a desaparecer por mi cuenta, pero algo dentro de mí seguía despierto en una vocecita, silenciosa pero aguda. No quería ser borrada. Quería comprender. Empecé a observar las cosas con más atención. Observé cómo Greg revisaba el buzón antes que yo, cómo Melissa siempre cerraba la puerta del lavadero tras ella, cómo bajaban la voz cuando entraba en una habitación. Me dije a mí mismo que no era nada, solo una sensación. Pero las sensaciones no siempre son malas. A veces son las primeras señales de algo más grande. Una tarde, mientras Melissa estaba haciendo recados y Greg arriba en una videollamada, pasé por delante del lavadero y vi algo nuevo. Había un pequeño armario en la pared. Nunca me había llamado la atención, pero ahora tenía cerradura. Un simple pestillo metálico con un candado pequeño, de esos que se encuentran en las taquillas de los gimnasios. Lo miré un momento. ¿Por qué habría una cerradura en el lavadero? Me acerqué. El armario parecía nuevo, la pintura estaba más limpia, el tirador aún brillante. Toqué la cerradura metal frío, firme no era mía, pero algo me decía que me afectaba más. Tarde esa noche, le pregunté a Greg con indiferencia,
¿Renovaste el lavadero? No levantó la vista del teléfono. Dijo Melissa quería organizar las cosas. Eso fue todo, Ann sin sonrisa. Ann sin preguntas, solo una respuesta breve que cayó al suelo. Esa noche, me senté en la cama y pensé en ese armario. No era miedo lo que sentía, era una especie de certeza. Recordé la mirada de mis pacientes cuando presentían la verdad sobre su salud, antes de que ningún médico dijera una palabra. Tranquila, tranquila, pero segura osimicencia, como alguien a quien aún no le habían dicho nada, pero que ya lo sabían unos días después. Me encontré sola en casa. Melissa había llevado a los niños a una fiesta de cumpleaños. Greg había ido a la tienda. Esperé 15 minutos después de que se cerrara la puerta. Caminé lentamente hacia el lavadero. Me paré frente al armario de nuevo, todavía cerrado, todavía reluciente. Abrí el cajón debajo del fregadero. Dentro, encontré una pequeña lata con suministros de costura. Debajo de los hilos y las agujas, había una pequeña llave plateada. No sé por qué miré allí, Ann, pero lo hice. Mis dedos temblaron un poco al deslizar la llave en la cerradura. Hizo clic en dentro del armario había carpetas, apiladas con cuidado, etiquetadas y atadas con gomas elásticas. Una carpeta decía códigos de seguridad en otra, reasignación bancaria, la última me hizo reflexionar. Decía propiedad Whitmore. Ese era mi apellido. Se me cortó la respiración. Abrí la carpeta. Dentro había documentos impresos en extractos bancarios, cartas de un agente inmobiliario, copias de la escritura de mi antigua casa. Había notas escritas a mano por Melissa. Pregunté a un abogado sobre la transferencia de activos. Comprobar si el título de propiedad aún está a su nombre. El corazón me latía más fuerte de lo que recordaba en años. Me senté, taburete de la lavandería, y leí cada página lentamente. Lo peor no eran las palabras. Era el tono, la forma en que todo estaba escrito, como si yo fuera un expediente a gestionar, un proceso a completar. Yo no era Eleanor Ann, era ella, la mujer de la casa, el antiguo nombre en el papel. Incluso, había una pequeña nota adhesiva que decía, llama a este tipo, sobre la transferencia de propiedad, si entra en un hogar de acogida. Doblé la carpeta y la guardé con cuidado. Cerré el armario con llave, devolví la llave. Me quedé en esa pequeña habitación, rodeada de cestas de toallas dobladas y botellas de detergente, sintiéndome como si acabara de encontrar una puerta secreta a un mundo, donde solo era una carga que había que trasladar. No dije nada esa noche. Serví la cena como siempre. Sonreí cuando Melissa dijo que la sopa necesitaba más sal. Asentí cuando Greg dijo que los niños ya no podían usar el columpio del jardín. Reí suavemente cuando el más pequeño derramó leche en el suelo. Estaba tranquila, pero por dentro lo recordaba todo, cada palabra, cada firma, cada plan que habían hecho para mí. Mientras me sonreían, desde el otro lado de la mesa, pensaban que solo era una mujer que doblaba calcetines y rellenaba botellas de jabón. Pero habían olvidado una cosa: no siempre había sido vieja, no siempre había sido callada. Mucho antes de mudarme con ellos, Harold y yo nos habíamos esforzado por construir nuestra vida. Tras su muerte, me encargué sola de cada detalle. Gestioné nuestras inversiones, pagué los impuestos, mantuve la pequeña empresa de seguridad que una vez manejamos desde una trastienda. Había estado callada estos últimos años, pero no, había olvidado cómo analizar los detalles. Aún recordaba cómo interpretar los números, y aún tenía acceso a archivos que creían cerrados desde hacía tiempo. En esa noche, abrí mi viejo baúl de madera. Dentro había papeles, registros bancarios, una llave de repuesto, el nombre de un abogado de confianza de la iglesia. Me senté en mi escritorio y comencé a tomar notas. Escribí con cuidado. Lentamente. No quería olvidar nada. High copias, trace and plan. Mis manos estaban firmes. Mi espalda se enderezó. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan agudo. Miré la lámpara de mi mesita de noche y la apagué. En la oscuridad, me susurré, creen que estoy desapareciendo. Pero, no, tienen ni idea de lo que estoy a punto de hacer. Y así la mujer que había sido menos que una presencia comenzó a regresar. No con ruido, no con ira, pero con los ojos bien abiertos y pasos silenciosos como la nieve. Habían olvidado que aún lo veía todo, que aún entendía cómo se movían las cosas, aunque aún tenía nombres, números, recuerdos y, sobre todo, que aún tenía acceso. Hace años, cuando Harold y yo teníamos poco más de 50 años, montamos una pequeña empresa de seguridad para el hogar. Nada grande, solo sistemas de vecindario en cámaras, sensores de puertas, alarmas de ventanas. Instalamos los sistemas nosotros mismos y gestionamos todos los registros
en una pequeña oficina detrás de la vieja panadería. Manteníamos las cosas simples, pero meticulosas. Y cuando Harold falleció, la seguí el tiempo suficiente para ayudar a Greg a pagar sus estudios universitarios. Aun cuando lo cerré, conservé una cosa. Conservé la licencia central, el nombre de la empresa, el registro del sistema, el servidor, de respaldo, todo con mi propia información. Nunca lo actualicé para darme de baja. No pensé que importara, pero después me di cuenta de que se había convertido en parte de algo más. La casa de Greg y Melissa habían comprado su sistema a través de una de las empresas originales con las que trabajamos. No tenía ni idea de que la infraestructura seguía mi nombre. Todas las cámaras que usaban, todas las cerraduras inteligentes, todos los sensores, todos los formularios de contacto de emergencia, seguían vinculados a mí en esa noche. Después de leer los documentos del armario de la lavandería, abrí mi vieja laptop. Tardó en arrancar, la pantalla parpadeó pero funcionó. Inicié sesión en el antiguo portal del cliente. No había cambiado IceClick en la interfaz, la dirección de Greg y Melissa en sus cámaras, sus copias de seguridad de emergencia. Todo seguía bajo mi control. Me recosté en la silla. No me moví por un buen rato. Aún no tenía ningún plan, ninguna venganza en mi corazón, solo la profunda y lenta comprensión de que, mientras planeaban sacarme, yo ya había vuelto a través de los cables, de los archivos, a través del silencio digital que creían que nadie notaba. Durante los siguientes días, observé, no para espiar, sino para comprender. Vi a Greg acceder a mis antiguas cuentas, revisaba extractos bancarios y enlaces de propiedades. Vi a Melissa al teléfono, usando palabras como transferencia de título, centro de cuidados y ruptura total. Los oí hablar de encontrar a alguien que se encargara de mis cosas después de que se fuera. Los vi caminar por la casa con un bloc de notas, señalando alfombras y estanterías, decidiendo qué conservar. Recorrían mi espacio como si ya me hubiera ido, como si me hubiera desvanecido sin hacer ruido. Pero no me había desvanecido. Estaba allí mismo, escuchando la respiración de la casa. Imprimí copias de todo en Ice 2 juegos. Uno fue para mí, baúl el otro para el señor Dean, el abogado en quien había confiado durante 20 años. Lo encontré una mañana en el jardín de la iglesia. Trajo té en un termo, le di una carpeta. No hizo muchas preguntas, simplemente asintió y dijo, entendido, me encargaré de esto. Y sabía que lo haría. Siempre lo hacía de vuelta, en casa. Sonreía más, cocinaba más, doblaba las toallas con sumo cuidado. Me mantenía callada pero por dentro. Me movía, como un río bajo el hielo, todavía en la superficie en viva, bajo tierra. Revisé el buzón antes de que Greg pudiera hacerlo. Empecé a clasificar mi correo en 2 pilas: lo que esperaban que leyera y lo que nunca sabrían que había visto. Una tarde, encontré una carta dirigida a Greg, de un abogado inmobiliario. La abrí, al vapor. Contenía un borrador para vender. La casa que había dejado atrás, años atrás. La casa que todavía estaba parcialmente a mi nombre. La casa que ahora intentaban reclamar. Hice una copia y metí el original de nuevo en el sobre. Esa noche, le pregunté a Greg si teníamos correo. Dijo, solo facturas. Sonreí y asentí. Ya lo sabían. Entonces llegó el momento que lo confirmó todo. Pasaba por la cocina cuando Melissa levantó la vista de su portátil y me preguntó, ¿considerarías alguna vez una residencia asistida, Eleanor? Lo dijo con una sonrisa, una voz suave pero su mirada ya se desviaba de mí. Queen Alley. Inmóvil y tranquilo, andillo independe. ¿Considerarías ceder el control de esta casa? Parpadeó. Se rió con torpeza. Dijo solo era una pregunta. Asentí. Y la mía solo era una respuesta. Esa noche, apagué la laptop y preparé la maleta. Llevé solo lo importante, mis álbumes de fotos, mi cuaderno de mis papeles. Metí la maleta debajo de la cama, miré la habitación una última vez. La villa había desaparecido. Los portarretratos seguían vacíos, la bombilla seguía rota. Pero no me sentía triste, me sentía lista. Habían olvidado que aún podía ver, no solo con los ojos sino con la memoria, con la experiencia, de alguien que se había pasado la vida viendo a la gente cometer errores y creyéndolos listos. Pensaban que era viejo, débil y lento. Pero lo que olvidaron fue que una vez tuve la vida de otras personas en mis manos. Una vez salvé vidas. Una vez tuve poder. Y todavía lo tenía. A la mañana siguiente, me senté a la mesa de la cocina. Wiry Movie, Melissa, pasó con una cesta de ropa sucia. Greg entró con un recibo. No me miraron. No hablaron. Y no me importó.
porque la mujer a la que ignoraban ya había hecho arreglos. La casa que creían ser suyas ya estaba siendo congelada. El nombre que creían haber quitado ya había sido devuelto. Y el futuro que creían haber forjado ya estaba reescrito. Di un último sorbo y me levanté. Coloqué la taza con cuidado en el lavabo. Limpié la encimera una última vez y volví a mi habitación con la mente tranquila, porque pronto, muy pronto, me iría. Y cuando buscaran lo que creían seguro, solo encontrarían aire. Lo que olvidaron que aún podía ver, ya estaba en movimiento y ya había visto suficiente. Esperé 2 días más. Mantuve la voz firme y el paso ligero. Preparé avena para desayunar y doblé servilletas como le gustaban a Melissa. No hice preguntas, no opiné, pero por dentro ya me había ido. Mi abogado me llamó para confirmar. La documentación ya estaba entregada. La casa estaba congelada. La cuenta de seguridad del hogar estaba bloqueada. El título de propiedad de mi antigua casa estaba en revisión. Melissa y Greg pronto recibirían una notificación. Le pedí al señor Dean que no la entregara hasta que me fuera. No quería una escena, no quería lágrimas. Solo quería irme con la cabeza en alto y las manos limpias en esa noche. Preparé mi última maleta. Solo una pequeña con ropa suave, mi álbum familiar, una bufanda que me había regalado Harold, y mi cuaderno con todo anotado. Dejé mi libro de oraciones en la cómoda. Lo habían movido una vez, lo habían escondido, pero lo volví a dejar allí, como para recordarle a las paredes que nunca me había perdido. Puse mi taza de té junto a el limpia Saika. La manta doblada sobre la cama no era mía, pero la doblé de todos modos. Me desperté temprano. Aún no había salido el sol. La casa estaba en silencio. Podía oír a Greg roncando a través de la pared y el leve zumbido del refrigerador. Salí al pasillo y me detuve. Meyer, Hishia, pasillo, donde la luz del porche formaba una línea en el suelo. Crucé la cocina y limpié la encimera una última vez. No dejé ninguna nota, no necesité dar explicaciones. Simplemente apagué la luz y abrí la puerta afuera. El aire era fresco. Mi coche me esperaba en la acera. El señor Dean lo había arreglado todo. Puse mi bolso en el asiento trasero. Me senté y miré la casa un año. Un largo año de desvanecimiento, pero ya no. Al arrancar, miré el reloj del salpicadero. Avanzaba como siempre suave. Constanta era el único sonido que quería dejar atrás. Más tarde ese día, Melissa me llamó. Saltó el buzón de voz. Luego llamó Gregan, y luego siguieron una serie de mensajes. ¿Dónde estás? Porsche ATE. Fuiste. Necesitamos hablar. El sistema no funciona. La aplicación de seguridad está bloqueada. El banco está llamando. Hay un problema con los documentos. Por favor. Responde. Apagué el teléfono en mi nuevo hogar. Una cooperativa para personas mayores en la costa. Me recibió una mujer llamada June. Me enseñó mi pequeña cabaña a una habitación. Un jardín en la parte de atrás. Cortinas blancas y suelos de madera. La cocina olía a romero. Dejé mi bolso en la silla y caminé lentamente por las habitaciones. Pasé la mano por la repisa de la chimenea. Abrí el armario y encendí una lámpara. Funcionó. Abrí la ventana y sentí la brisa marina en la cara en esa tarde. Preparé té y me senté en el porche. Una vecina pasó y me saludó. Le devolví el saludo. Nadie me pidió que fuera invisible. Nadie me pidió que me encogiera. Solo era una persona sentada en su propia casa. Abrí mi cuaderno y escribí una línea. No me querían cerca, así que me fui. Y me llevé todo lo que creían seguro. Cerré el cuaderno y sonreí. Unos días después, recibí una carta del señor Dean. Todo estaba resuelto. La empresa de seguridad había cerrado. Las cuentas habían sido liquidadas. Los títulos de propiedad habían sido liquidados. Ahora era dueño de mi paz. Se acabaron las sombras. Se acabaron los susurros. Solo había dejado silencio. Y un reloj que seguía corriendo. Pasarían días intentando restablecer las contraseñas. Intentando explicarles cosas a los bancos. Intentando reconstruir a donde fui. Pero ya había llegado no escondida, no avergonzada, sino a plena luz. Y un día cuando se sienten en esa casa preguntándose qué pasó, recordarán a la mujer, que nunca levantó la voz, que nunca dio un portazo, que nunca pidió mucho. Recordarán que se fue sin llevarse nada, salvo el control. Why su dignidad bebí mi té a sorbos, mientras el sol se ponía. Escuché el viento, las hojas y el latido, sereno, de mi corazón. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no había sentido en años en mí. Sentí seguro.